Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar. Vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que ha demostrado un éxito rotundo, y un hombre que parece tener una fórmula secreta para el triunfo. Hablaremos de Can Yaman. Sí, el increíble Can Yaman. Ese nombre resuena en la mente de millones, ¿verdad? Con sus series turcas ha logrado algo extraordinario, cruzar fronteras y convertirse en una estrella internacional. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es el secreto detrás de su ascenso meteórico? Hoy vamos a intentar desentrañar un poco esa incógnita. Vamos a analizar los factores clave que han contribuido a su éxito, desde su talento actoral hasta su estrategia de comunicación y, por supuesto, ese magnetismo innegable que lo hace tan especial. Vamos a profundizar aún más, explorando cada aspecto con detalle, para ofrecerles una visión completa y enriquecedora de la carrera y el fenómeno Can Yaman. Así que si son fans de Can Yaman, o simplemente sienten curiosidad por su trayectoria, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir detalles fascinantes y analizar juntos lo que hace a este actor tan único. Y como siempre, si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y unirse a esta comunidad de apasionados. Empecemos. Para entender el éxito de Can Yaman, primero tenemos que hablar de su talento. Y no me refiero solo a su apariencia física, que seamos sinceros, ayuda bastante, pero no lo es todo. Can Yaman es un actor con un gran potencial y una capacidad de transformación notable. Sus personajes son creíbles, llenos de matices y emociones. Él no solo memoriza líneas, sino que se mete en la piel del personaje, lo vive, lo siente. Profundizando en este punto, es fundamental destacar la preparación actoral de Can. No es un actor que simplemente llega al set y recita sus líneas. Se sumerge en el personaje e investiga, lee, observa y se involucra en el proceso creativo. Esto se refleja en la profundidad de sus interpretaciones. No se limita a la superficie, busca comprender las motivaciones, los miedos, las alegrías y las complejidades de cada personaje que interpreta. Si analizamos sus papeles más emblemáticos, como en Erkencicus, pájaro soñador, podemos ver su versatilidad. Interpreta a Sanem, un personaje con una personalidad vibrante, soñadora y alegre, con un gran corazón y una determinación inquebrantable. Sanem es una mujer que se enfrenta a los desafíos con valentía y optimismo. Can Yaman interpreta a Can Divit, un hombre seguro de sí mismo, un fotógrafo de éxito, pero también vulnerable y con un gran corazón, que se enamora de Sanem. La química entre ellos es innegable y la serie conquistó a la audiencia gracias, en gran medida, a su trabajo. La forma en que Can Yaman transmite las emociones de Can Divit, ya sea a través de una mirada intensa, una sonrisa cautivadora o un gesto sutil, es lo que realmente lo distingue. No solo interpreta a un hombre atractivo y exitoso, sino que logra mostrar su lado más humano y sensible, un hombre que se enamora profundamente y que está dispuesto a luchar por su amor. La serie fue un éxito rotundo y la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, su compañera de reparto, fue uno de los factores clave. La naturalidad y la complicidad que se transmitían en pantalla eran evidentes, lo que generó una gran empatía por parte del público. La forma en que interactuaban, la manera en que se miraban, la química palpable entre ellos, era algo que el público sentía y disfrutaba. La serie exploraba temas como el amor, la ambición, la familia y la lucha por los sueños, elementos que resonaron en el corazón de millones de espectadores. Luego podemos mencionar Dolunay, Luna Llena, donde interpreta a Ferit Aslan, un hombre de negocios frío y distante que poco a poco va descubriendo el amor. En este papel, vemos un lado más sutil de su actuación, un cambio gradual que convence al espectador. Ferit es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie, y Can Yaman logra transmitir esa transformación de manera magistral. Al principio, Ferit es un hombre centrado en su trabajo, exigente y distante emocionalmente. Sin embargo, a medida que se enamora de Nazli, su chef personal, comienza a abrirse, a mostrar su lado más vulnerable y a experimentar emociones que nunca antes había sentido. Su capacidad para construir personajes complejos, para mostrar la evolución emocional, es lo que le ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. En Dolunay, Can Yaman demostró su capacidad para interpretar a un personaje con un arco de desarrollo emocional significativo.
La forma en que transitó de la frialdad inicial a la calidez y la apertura emocional fue impresionante. En Bye Al Mr. Roun, Can Yaman interpreta a Ozgur Atasoy, un hombre despreocupado y mujeriego que regenta un bar. Este papel le permitió explorar un registro diferente, mostrando su faceta más cómica y desenfadada. Ozgur es un personaje con mucho encanto, pero también con sus propios problemas y miedos. La serie, aunque no tuvo la misma repercusión que Erkencikus, demostró la versatilidad de Can Yaman y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. En su papel más reciente en la serie Viola come il mare, Can Yaman interpreta a Francesco de Mir, un inspector de policía que llega a Sicilia. Este papel le ha permitido mostrar su madurez actoral y su capacidad para interpretar un personaje complejo y lleno de matices. La serie ha sido un éxito en Italia, y ha consolidado la posición de Can Yaman como un actor internacional. El talento de Can Yaman no se limita a su capacidad para actuar, sino que también incluye su versatilidad para adaptarse a diferentes roles y géneros. Ha demostrado su capacidad para interpretar personajes románticos, cómicos y dramáticos, lo que lo convierte en un actor completo y versátil. Pero el talento no es suficiente. El éxito de Can Yaman también se basa en su dedicación y profesionalismo. Se sabe que es un actor muy comprometido con su trabajo. Se prepara a fondo para cada papel, estudia el guión, investiga sobre el personaje y se involucra en el proceso creativo. Además, se preocupa por su físico, lo que le permite adaptarse a las exigencias de cada personaje. La preparación de Can Yaman para cada papel es exhaustiva. No se limita a leer el guión, se sumerge en el universo del personaje, investigando sus antecedentes, sus motivaciones y su entorno. Esto le permite comprender a fondo al personaje y aportar matices que enriquecen su interpretación. Además, se involucra activamente en el proceso creativo, colaborando con el director y el equipo para dar forma al personaje. El profesionalismo de Can se extiende también a su relación con el equipo de producción y sus compañeros de reparto. Se le describe como una persona amable, respetuosa y colaboradora. Esto es fundamental para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo, lo cual, sin duda, se refleja en la calidad de sus producciones. La actitud de Can Yaman en el set es ejemplar. Es respetuoso con todos los miembros del equipo, desde los directores y productores hasta los técnicos y el personal de apoyo. Se preocupa por crear un ambiente de trabajo agradable y colaborativo, donde todos se sientan valorados y respetados. Esta actitud positiva contribuye a que las grabaciones sean más fluidas y eficientes, y a que el resultado final sea de mayor calidad. Otro factor clave en el éxito de Can Yaman es su estrategia de comunicación. Él entiende el poder de las redes sociales y las utiliza de manera inteligente. Es activo en Instagram, donde comparte fotos, vídeos y momentos de su vida personal y profesional. Esta cercanía con sus fans es muy importante porque les permite sentirse más conectados con él. La estrategia de comunicación de Can Yaman en redes sociales es un ejemplo de cómo utilizar las plataformas digitales para conectar con el público y construir una imagen de marca sólida. No se limita a publicar contenido, interactúa con sus seguidores, responde a sus comentarios y agradece su apoyo. Esto genera una comunidad de fans leales y apasionados que se sienten parte de su universo. Can Yaman utiliza Instagram de manera estratégica. Publica fotos y vídeos de sus proyectos profesionales, compartiendo avances, detrás de cámaras y momentos especiales. También comparte momentos de su vida personal, lo que le permite mostrar su lado más humano y cercano. Esta combinación de contenido profesional y personal es lo que hace que su perfil sea atractivo y relevante para sus seguidores. Can no solo publica contenido, sino que también interactúa con sus seguidores, responde a comentarios y agradece el apoyo. Esto genera una comunidad de fans leales y apasionados, que están pendientes de cada uno de sus proyectos. Además, utiliza las redes sociales para promocionar sus trabajos y compartir noticias importantes sobre su carrera. La interacción con sus seguidores es un elemento clave de su estrategia de comunicación. Lee los comentarios, responde a las preguntas y agradece el apoyo. Esto crea un vínculo emocional con sus fans y les hace sentir que son parte de su éxito. Además, utiliza las redes sociales para promocionar sus proyectos, compartiendo noticias, avances y materiales exclusivos. También es importante destacar su capacidad para elegir proyectos que resuenen con su público. Aunque inicialmente se hizo famoso con comedias románticas, ha demostrado su versatilidad al participar en series de diferentes géneros.
Esto le permite llegar a un público más amplio y evitar encasillarse en un solo tipo de personaje. La capacidad de Can Yaman para elegir proyectos es una muestra de su visión estratégica. No se limita a aceptar cualquier oferta, analiza cada proyecto en función de su potencial, su relevancia y su encaje con su imagen pública. Esta estrategia le permite diversificar su carrera y evitar encasillarse en un solo tipo de papel. La versatilidad de Can Yaman se refleja en su capacidad para interpretar personajes de diferentes géneros y estilos. Ha participado en comedias románticas, dramas, series de acción y proyectos internacionales. Esta diversidad le permite llegar a un público más amplio y demostrar su talento actoral. Otro aspecto crucial es su imagen pública. Can Yaman cuida mucho su apariencia, lo que, como mencionamos, ayuda, pero también es consciente de la importancia de mantener una imagen positiva. Evita controversias y se muestra como una persona accesible, cercana y comprometida con causas sociales. La imagen pública de Can Yaman es un elemento clave de su éxito. Es consciente de la importancia de mantener una imagen positiva y de proyectar una imagen que resuene con sus seguidores. Cuida su apariencia física, pero también se preocupa por mantener una actitud respetuosa, cercana y comprometida con causas sociales. Can Yaman cuida su apariencia física, pero no se limita a eso. Se preocupa por mantener una imagen auténtica y cercana a sus seguidores. Evita las controversias y se muestra como una persona accesible y respetuosa. Esta imagen positiva es fundamental para construir una relación de confianza con el público. Un ejemplo de esto es su participación en campañas de caridad y su apoyo a diferentes organizaciones benéficas. Esto demuestra que no solo es un actor talentoso, sino también una persona con valores y comprometida con su entorno. Estas acciones contribuyen a fortalecer su imagen y a generar simpatía entre el público. El compromiso social de Can Yaman es un ejemplo de su responsabilidad social. Participa en campañas de caridad y apoya diferentes organizaciones benéficas, demostrando su compromiso con causas importantes. Estas acciones contribuyen a fortalecer su imagen pública y a generar simpatía entre el público. Can Yaman ha participado en campañas para promover la educación, la salud y el medio ambiente. También ha apoyado organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos y la igualdad social. Estas acciones demuestran que no solo es un actor talentoso, sino también una persona con valores y comprometida con su entorno. Pero no podemos hablar del éxito de Can Yaman sin mencionar su magnetismo, ese algo que lo hace tan especial. Hay una energía innegable en él, una combinación de carisma, encanto y talento que atrae a la gente. Es un hombre que transmite seguridad, pasión y determinación. El magnetismo de Can Yaman es un factor fundamental de su éxito. Es un hombre con un carisma natural que atrae a la gente. Su encanto, su sonrisa, su mirada, su voz, su forma de moverse, todo contribuye a crear una energía que cautiva al público. Su magnetismo no se limita a su apariencia física. Es un hombre que transmite seguridad, pasión y determinación. Tiene una forma de ser que engancha, una sonrisa que ilumina y una mirada que te atrapa. Es auténtico, no se esconde y eso se nota. Se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos, y eso lo hace más humano y cercano. Su físico, por supuesto, es un atractivo, pero su verdadero magnetismo reside en su personalidad. Tiene una forma de ser que engancha, una sonrisa que ilumina y una mirada que te atrapa. Es auténtico, no se esconde y eso se nota. Se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos, y eso lo hace más humano y cercano. Además, Can Yaman tiene una gran capacidad para conectar con la gente. Sabe cómo hacer sentir a sus fans especiales, cómo agradecerles su apoyo y cómo mantener la cercanía. Esta conexión con el público es fundamental para su éxito. La conexión de Can Yaman con el público es un elemento clave de su magnetismo. Sabe cómo conectar con la gente, cómo hacerla sentir especial y cómo agradecerle su apoyo. Esta conexión emocional es fundamental para su éxito. Can Yaman interactúa con sus fans en las redes sociales, responde a sus comentarios y agradece su apoyo. Organiza encuentros con sus fans, participa en eventos y se muestra cercano y accesible. Esta cercanía es fundamental para generar una conexión emocional con el público. Y por último, pero no menos importante, su perseverancia. Can Yaman ha trabajado duro para llegar donde está. Ha tenido que superar obstáculos y desafíos, pero nunca se ha rendido.
Su determinación y su pasión por la actuación lo han llevado a la cima. La perseverancia de Kanyaman es un ejemplo de su ética de trabajo y su compromiso con su carrera. Ha tenido que superar obstáculos y desafíos, pero nunca se ha rendido. Su determinación y su pasión por la actuación lo han llevado a la cima. Kanyaman ha tenido que enfrentarse a la competencia, a las críticas y a las dificultades propias de la industria del entretenimiento. Sin embargo, nunca se ha rendido. Ha seguido trabajando duro, perfeccionando su técnica actoral y buscando oportunidades para crecer y desarrollarse. Su perseverancia es un ejemplo para todos aquellos que persiguen sus sueños. Analizando todo esto, podemos concluir que el éxito de Kanyaman no es solo cuestión de suerte, sino el resultado de una combinación de factores: talento, dedicación, profesionalismo, estrategia de comunicación, magnetismo y perseverancia. Es un actor que ha sabido aprovechar al máximo sus cualidades y construir una carrera sólida y exitosa. La fórmula del éxito de Kanyaman es una combinación de talento, dedicación, profesionalismo, estrategia de comunicación, magnetismo y perseverancia. Es un actor que ha sabido aprovechar al máximo sus cualidades y construir una carrera sólida y exitosa. El éxito de Kanyaman no es solo cuestión de suerte, es el resultado de una combinación de factores. Su talento actoral, su dedicación, su profesionalismo, su estrategia de comunicación, su magnetismo y su perseverancia han contribuido a su éxito. Es un actor que ha sabido aprovechar al máximo sus cualidades y construir una carrera sólida y exitosa. Ha entendido el poder de conectar con su público, de mostrarse auténtico y de mantenerse fiel a sus valores. Y eso, amigos, es algo que va mucho más allá de la fama. Kanyaman ha entendido el poder de conectar con su público, de mostrarse auténtico y de mantenerse fiel a sus valores. Esta conexión emocional con el público es fundamental para su éxito. Su autenticidad y su compromiso con sus valores son elementos clave de su éxito. La autenticidad de Kanyaman es un factor fundamental de su éxito. No intenta ser alguien que no es, se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos. Esta autenticidad es lo que le permite conectar con el público y construir una relación de confianza. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito de Kanyaman? No hay una respuesta única, pero sí una fórmula que combina talento, trabajo duro y una conexión genuina con el público. Es un ejemplo de cómo con pasión y dedicación se pueden alcanzar los sueños. El secreto del éxito de Kanyaman reside en una combinación de talento, trabajo duro y una conexión genuina con el público. Es un ejemplo de cómo con pasión y dedicación se pueden alcanzar los sueños. La fórmula del éxito de Kanyaman es una combinación de talento, trabajo duro y una conexión genuina con el público. El talento es la base, el trabajo duro es el combustible y la conexión con el público es el motor. Es un ejemplo de cómo con pasión y dedicación se pueden alcanzar los sueños. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kanyaman. Hemos explorado diferentes facetas de su carrera y analizado los elementos clave que han contribuido a su éxito. Hemos hablado de su talento actoral, su dedicación profesional, su estrategia de comunicación, su magnetismo innegable y su perseverancia. Hemos explorado diferentes facetas de la carrera de Kanyaman y analizado los elementos clave que han contribuido a su éxito. Hemos hablado de su talento actoral, su dedicación profesional, su estrategia de comunicación, su magnetismo innegable y su perseverancia. En este vídeo hemos profundizado en la vida y la carrera de Kanyaman, explorando cada aspecto con detalle. Hemos hablado de su talento actoral, su dedicación profesional, su estrategia de comunicación, su magnetismo innegable y su perseverancia. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya permitido comprender mejor el fenómeno Kanyaman. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, déjenme saber en los comentarios qué les pareció. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Hay algún otro aspecto que les gustaría destacar? Me encantaría leer sus opiniones. Me encantaría conocer sus opiniones sobre el vídeo y sobre Kanyaman. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Hay algún otro aspecto que les gustaría destacar? No duden en compartir sus pensamientos en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Hasta pronto.